La guerra en Irán dejó en evidencia las profundas fracturas que hay en Oriente Medio. Se supone que son la misma cultura, pero tienen raíces, creencias y actuales intereses muy distintos. A lo largo de la historia, esas fracturas han sido causa, el origen de numerosos conflictos y tensiones en la zona, que son políticos, económicos y religiosos. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, hemos hablado aquí en Memorias del Mundo de la historia de Irán, de la historia del mundo árabe, pero a raíz de este conflicto que ha estallado de nuevo, esta guerra en la que Estados Unidos e Israel han atacado a Irán, Irán ha respondido, se han metido los países del mundo árabe. Hay algo que llama la atención y son esas rivalidades históricas, religiosas, geopolíticas en el mundo árabe. Para el común de la gente, hablar de Irán y hablar de los países árabes es hablar de la misma cultura, del mismo, no territorio, pero sí de muchas cosas en común. ¿Por qué hay tantas rivalidades? ¿De dónde vienen esas heridas y esas diferencias enormes entre Irán y el resto del mundo árabe? Juan Roberto, son diferencias milenarias y realmente tienen mucho que ver la historia. Pero hoy, para entender este conflicto que está poniendo de un lado a Irán, casi que lo está dejando solo frente a otros países de la región, no solo a Estados Unidos, hay que entender que los iraníes son persas. Ellos son los grandes herederos del imperio persa. Y sienten ese como morral, lo cargan con ellos a todos sitios donde van. Ellos se sienten grandes, importantes. Mientras que los otros, el resto de los países de la zona, toda la península árabe, es árabe. Es una etnia distinta. Una etnia que para los persas toda la vida, por siglos de siglos, los han visto como esos pobres señores que viven en tribus, nómadas, sin cultura, sin ilustración, sin saber leer. Mahoma no sabía leer. Los ven como unos mercaderes que cruzaban el desierto de un lado para el otro, que se enriquecieron de pronto con el petróleo, se volvieron los nuevos ricos de la zona, pero nunca van a ser los persas y lo culto que es Irán. Hay ejemplos de lo contrario en el mismo Oriente Medio. Claro, hay un país muy pequeñito que se llama Emiratos Árabes Unidos. Como su nombre lo indica, eran 7 emiratos que se peleaban, eran tribus, se agarraban y descubren el petróleo y se vuelven los mejores amigos y crean semejante potencia en un territorio tan chiquito. ¿Ahí por qué funcionó? Porque eran muy distintas esas tribus. Lograron ponerse de acuerdo en que es más fácil estar unidos, sobre todo para cómo van a manejar las concesiones petroleras. No dejarse ganar de los occidentales que querían quedarse con todo el petróleo. Unidos hacen la fuerza. Y decidieron unirse y no solamente lo han hecho con el petróleo. En los últimos años también está el tema del turismo, que se está viendo afectado con esta guerra. No, pues claro. Han diversificado su economía teniendo en cuenta, uno, que la gente dice, tal vez no tanto petróleo, sí, busquemos otras fuentes de energía. Y dos, el petróleo se va a acabar en algún momento, pero se va a acabar. Entonces, han unido también fuerzas en esa sinergia para buscar otro escape económico. Entonces, hablamos del turismo. Y es que hay mucho para ver cuando uno va a diferentes sitios. Desde Abu Dhabi es muy distinto a Dubái. Y está la famosa pista de carros de la Ferrari, cubierta por aquello del aire acondicionado en el desierto. Sí. Tiene universidad, tiene el Museo del Louvre. Las mejores universidades del mundo tienen sede allí en Emiratos Árabes. Y ahí están. Está el turismo, entonces, como manera de diversificarse. Y también están unidos en cómo atraer inversión de otros países. Tienen la de ellos, que es gigantesca. Pero eso no quita que de pronto hagan acuerdos con otras empresas para diferentes temas, como la Ferrari. Si el pragmatismo funciona, digamos, en un país como esos, ¿por qué no ha funcionado entre Irán y el resto del mundo árabe? Y se lo pregunto porque Irán, además, tiene la tercera o cuarta cantidad de reservas de petróleo del mundo. Es un país rico. Es un país rico, tiene el petróleo sancionado en este momento. Pero tiene petróleo. Ellos, como decía antes, se creen superiores a los árabes y los tratan de esa manera, los ven como inferiores. Pero, por el otro lado, hay una cuestión religiosa. Y es que cuando muere el profeta
bueno, se murió, ¿qué vamos a hacer? Hay que continuar, que no sabía leer y escribir, a él le escribían todo lo que él dictaba, Mahoma. Bueno, ¿y quién va a ser el heredero de Mahoma? ¿Quién va a continuar su legado? Entonces se dividieron entre quienes eran los herederos por sangre de Mahoma, pero ahí resulta que la más aplicada en las clases de Mahoma era su hija y era mujer, Fátima. Entonces, por ser mujer no le fue muy bien, pero ella se casó y tuvo un hijo, y ese hijo pues era nieto, sangre directa del profeta Mahoma, Ali. Entonces dijo, yo soy el que va a seguir con todo lo de mi abuelo. Por otro lado, los consejeros, el Sanedrín, que es una palabra judía, pero se usa en la zona, los consejeros de Mahoma dijeron, no, nosotros somos los que estuvimos todo el tiempo con él, lo escuchamos, los que podemos interpretar sus enseñanzas mejor que nadie. Ahí salen los sultanes. Hay una primera guerra entre el nieto de Mahoma y los sultanes en Irak. Recién muere el profeta. Y, para hacer la historia corta, del nieto, que fue más alimentado por la hija y el yerno, vienen los chiitas. Irán es chiita, es decir, para ellos la interpretación del Corán viene casi que de sangre del Mahoma, y es muy importante y es una interpretación casi que literal. Son 20% del mundo musulmán hoy en día. Los chiitas. Los chiitas. Y el líder religioso de ese 20% es el líder de Irán. No importa que yo sea chiita en Indonesia. Mi líder religioso grande, mi papa, por decirlo de alguna manera, es el líder de Irán. ¿Y en dónde aparecen los sunitas, los suníes? Con los sultanes. Estos amigos, consejeros de Mahoma se van dispersando por el mundo y creando diferentes sultanatos y califatos a lo largo y ancho del Medio Oriente. Y uno de los más importantes se da después en Arabia Saudita, ya no califato, pero a finales del siglo XVIII, siglo XIX, que son los wahabis. Y en este mundo árabe nómada, porque sí es cierto que son nómadas en su gran mayoría, hicieron un acuerdo con una tribu que se llamaba Al-Saud, donde vienen los sauditas, que los protegiera porque ese era militar y fuerte, y ellos a cambio le daban la legitimidad de decir que ellos eran líderes entre los sunitas. ¿Sabe que me llama la atención? Qué historia tan fascinante, Teresita. Y me llama la atención esa influencia religiosa de los chiitas, de los chiíes, y que los lleva más allá de sus fronteras. Y ya vamos a hablar de Irán, pero han extendido por el mundo árabe, incluso en países muy lejanos, ese liderazgo de esa corriente del mundo árabe. Sí, en el mundo árabe hay países árabes que no son sunitas, a pesar de la influencia, como decía, de Arabia Saudita, que se volvió como el protector de ellos. Y cercanos a Arabia Saudita, Yemen, son chiitas en su mayoría. Irak era de mayoría chiita, y esto fue uno de los problemas que tuvo Estados Unidos después de la guerra. Y es que en un principio salió contra los chiitas, que eran mayoría en Irak, 60%, en contra de Hussein, que era sunita. Y cuando cayó Hussein, pensó que todos estos chiitas iban a decir, maravilloso, Estados Unidos, gracias, ahora ¿qué quiere que hagamos para que usted nos siga liderando? Y resulta que estos chiitas que llevaban décadas esperando que cayeran los sunitas le dijeron, no, tuvimos un breve momento en el tiempo en que miramos al mundo de la misma manera, pero ya no, ahora somos nosotros que queremos liderar. Chao, Estados Unidos. Y fue el origen de esa guerra civil tan terrible. ¿Estamos hablando de qué año? 2003. Claro, o sea, hace 23 años. Pero chiitas sí, hay en América Latina, a través de Hezbollah han llegado chiitas, por ejemplo. Tal vez toda esta historia y este amasijo de divisiones es lo que hace que muchos gobiernos árabes vean a Irán como una amenaza sectaria. Es lo que yo entiendo. Sectaria, religiosa, étnica, y además le están mostrando que ellos no están por debajo de Irán, que pueden estar a la par y muchas veces por encima. Pero Irán piensa lo mismo, que ellos no están por debajo de los demás integrantes de esta comunidad. Y han árabe. tenido enemigos comunes. En algún momento, por ejemplo, recién creado Israel, nadie quería Israel en la zona, pero eso duró muy poquito. Muy poco, principiando porque Irán fue el primer país de la zona que reconoció a Israel diplomáticamente. Claro, y ahí viene otro tema, tal vez este reconocimiento de Israel, pero lo que usted nos cuenta de Irak, lo que nos cuenta de Yemen, lo que nos cuenta de Líbano con Hezbollah, es lo que uno va viendo es que esa división sectaria, religiosa, étnica, de Irán con el resto del mundo árabe, ha creado como una corriente de división que también ha generado, ¿cómo lo puede uno decir? Como una especie de guerra fría en el mundo árabe,
entre sectores en un mismo mundo que pues para el resto del planeta resultan impensables y hasta inexistentes. Sí, y eso es lo que tiene esta guerra, porque aquí estamos viendo por primera vez realmente un enfrentamiento directo entre árabes liderados por, digamos, Arabia Saudita y los iraníes, porque en Yemen se habían más o menos enfrentado en los últimos 10 años a través de terceros, a través de proxies, los hutíes por parte de Irán y el gobierno al que los hutíes derrocaron, que era patrocinado y alimentado por Arabia Saudita. Entonces fue una primera como muestra de poder a ver hasta dónde podemos llegar. Midámonos el aceite. Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, en Palestina, ¿tienen afinidad chiita con Irán? Son chiitas. Son chiitas. Sí. Irán tiene... es para estar claros. Sí, son Irán chiitas. tiene su guardia revolucionaria, que es más importante que el ejército. El ejército al interior de Irán no es mucho lo que hace, no están en guerra civil, tienen una policía de la moral para reprimir a todo el que esté en contra de ellos, pero realmente su ejército funciona de fronteras para afuera y se llama la Guardia Revolucionaria. Y esta Guardia Revolucionaria lo que hace es patrocinar, financiar, entrenar a grupos terroristas chiitas que pelean, dicen ellos, por la causa del profeta, por la causa yihadista. Y obviamente tienen también un componente político porque la política no se separa de la religión en Irán. No puede separarse. La política es para seguir los designios del Corán en mi territorio y por fuera de él. Y estos grupos de la Guardia Revolucionaria son Hezbollah en Líbano, Sí. Hamas en Palestina, la Yihad Palestina en Cisjordania y el resto de los territorios palestinos. Hay milicias chiitas en Irak, muy en fuertes. Siria entiendo que también. En Siria, y están volviendo a crecer porque con la guerra civil habían sido desplazadas por ISIS, que es sunita. No, que es igual o peor de radical. Yemen también tiene influencia. Y Yemen, los hutíes son chiitas Claro. y tiene gran influencia de Irán. Teresita, en toda esta ecuación fascinante y compleja del mundo árabe, ¿cómo entra Occidente en ese conflicto? Porque si hay conflicto con el mundo árabe, entre Irán y el resto del mundo árabe, y afinidades, y ellos intentando generar como un liderazgo regional en contravía del grueso del mundo árabe, con Occidente la cosa es bien complicada, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos tiene al Medio Oriente en la mira desde que descubrieron petróleo. Entonces, siglo XX, se les volvió importantísimo el Medio Oriente. Y empezaron a darse cuenta que en un principio, cuando estábamos hablando de pequeños reyes o emires en la zona, era muy fácil mantenerlos de mi lado y que me dieran todas las concesiones que yo quisiera a punta de, literalmente, me los compro con un Rolex, con un Ferrari, con un carro, con plata, y yo me encargo del petróleo y de sus regalías. Pero después de los años 50, 60, los árabes se dieron cuenta que el negocio era controlar ellos el petróleo. Claro. Y se le voltearon a Estados Unidos y empezaron a nacionalizar las diferentes empresas petroleras. Y ahí empezó el conflicto con Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos empezó a sentir que tenía que defenderse frente a todo lo que estaba pasando. Y la primera alianza la hizo con el Shah, con Irán. Después de la guerra de 1973 entre Israel y los países árabes, en la que los árabes, en protesta por la guerra y el apoyo de Estados Unidos a Israel, cortaron el petróleo. Fue una de las veces que han cerrado el famoso estrecho de Hormuz. Sí. Cortaron el petróleo y uno veía largas filas de carros por todo Estados Unidos tratando de echar gasolina. Decidieron y tomaron la decisión de que más vale tenerlos cerca que lejos. Claro. Y el presidente Carter, en sus años de presidencia, sacó lo que llaman la doctrina Carter. Básicamente dice, un ataque a un país del Medio Oriente donde hay intereses de Estados Unidos será considerado un ataque a la seguridad nacional de Estados Unidos y responderemos como tal. Y lo han hecho, lo han cumplido. Y se ha mantenido desde ese momento. Teresita, ahí hay un tema clave y es, quiero tratar de ayudar a entender a quienes nos ven, es por qué, y antes de seguir con la relación de Occidente con Irán y el resto del mundo árabe, porque hay países árabes que han intentado acercarse a Israel para quitarle influencia a Irán. Yo no entiendo eso. Porque después de la revolución del 79, antes dijimos que Irán fue el primer país en reconocer a Israel como un Estado. Pero hay países árabes que se han intentado acercar a Israel para quitarle poder e influencia en la región a Irán. En el 79, cuando llega el régimen islamista a Irán, en
los primeros días, las primeras declaraciones dicen, Irán existe y tenemos dos grandes enemigos en el mundo que son una amenaza a nuestra existencia, una amenaza existencial. Y se va a volver nuestro objetivo casi de política exterior exterminarlos, aniquilarlos. Estamos hablando del gran Satanás del mundo, Estados Unidos, y del pequeño Satanás, Israel. Entonces, básicamente le declaran una guerra tácita, latente, y es que esta guerra ha estado latente por 47 años, a Israel. Y en el mundo internacional, Juan Roberto, hay una sola frase que uno tiene que aprenderse y saber para todo en la vida. ¿Qué es cuál? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso sí, eso es tan viejo como la humanidad. Sí, y con eso resuelve uno todos los problemas. Los árabes vieron que ahora Israel, que es un país que ha crecido, que tiene tecnología, que tiene armamento, tiene de enemigo a Irán. Ellos, desde la revolución, la relación con Irán se dañó mucho y sobre todo Arabia Saudita pelea con Irán por ser el país importante de la región, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, hablábamos de la relación con Estados Unidos, con el resto de países de Occidente, y cuando hablamos de Occidente, la Unión Europea, las grandes potencias. Es que viendo lo que está pasando ahora, es que yo realmente hacía mucho tiempo, o nunca lo había visto así, que después del ataque de Estados Unidos a Irán, pues coordinado con Israel, países que incluso en un momento inicial habían dicho, no nos vamos a meter, dicen, aquí hay que meternos y mostrar los dientes. Francia, Alemania, tal vez España es la excepción, pero esa relación de Occidente con Irán, hoy cómo está y cómo ha sido. Irán no quiere a Occidente. Irán tiene como política Esa que frase resume todo. Ellos quieren un imperio islámico con sus tradiciones yihadistas donde ellos controlen el mundo. A Occidente lo ven como que se les metió en el territorio con el petróleo, que no tiene principios, que el libertinaje, todo lo que llaman el modernismo, todo eso no les gusta. Les gusta así la tecnología, no están en contra de tener celulares. Uno ve fotos de Teherán hoy, en medio de la guerra, la gente hablando por celular. Pero creen que, y desde que murió Mahoma, es que Mahoma muere, y en cuestión de décadas, el Islam se había repartido por el Medio Oriente, por la parte norte de África, llegó hasta España. Ellos tienen como parte de su doctrina convertir a todo el mundo al Islam. El que no se convierta es el no creyente, y el no creyente es un enemigo. Entonces, desde las cruzadas, Occidente ha sido un no creyente enemigo de Islam. La Iglesia Católica hizo lo mismo, con las cruzadas y con la Inquisición. Y sigue siendo un tema para ellos. Ellos se quedaron un poco en eso de una inquisición islámica. Ellos son los árabes. Los Irán, sobre todo. Los de Irán. Irán. Los chiitas. Los chiitas. Entonces, la mayoría de atentados que hemos visto en el mundo, terroristas, en los últimos 40 años, de alguna manera tienen financiación o algo de Irán atrás, que es la razón por la que Pedro Sánchez está haciendo algo reticente con el tema de apoyar 100% a Estados Unidos. Pero ¿cómo? Es que yo me acuerdo que cuando España se metió en la vaca loca del conflicto en Medio Oriente, fue cuando España fue blanco de atentados. Atocha. Atocha, la estación del metro. El 11 de marzo del 2004. Imagínese. Que entiendo fue la caída de Aznar y del PP. Exacto. Entonces, él está pensando en qué tanto puede haber ahora en todos estos países objetivos de guerra, es decir, suicidas chiitas. No, pues ¿cómo será que prefiere tenernos de enemigo? Bueno, sí, de enemigo a Trump que al mundo árabe y a Irán. Hablo de Pedro Sánchez. Sí. Increíble. Teresita, ¿hay alguna posibilidad de que alguna vez haya algún arreglo entre Irán y el mundo árabe? Durante muchos años convivieron. Durante épocas, por ejemplo, con la ruta de la seda, a través del comercio, convivieron. Ese famoso estrecho de Hormuz, que hoy en día es tan importante para el petróleo, fue lugar de paso de seda, de marfil, de muchos productos durante la ruta de la seda, y convivían. A través del comercio hubo momentos en que han convivido. Increíble. Teresita, y aquí viene una reflexión enorme. ¿Cómo un país como Irán, y lo hablábamos, repito, en otro episodio, pero es increíble el poder político de la religión? Es decir, entender uno la magnitud de cómo un país, con la crueldad, por ejemplo, con la que tratan a las mujeres, llegaron las terminan matando, lapidando, como a esa joven que se negó a ponerse pues
a cubrirse su rostro y su cabeza. Pero qué increíble el poder de la religión en pleno siglo XXI, en medio de todo este cálculo geopolítico, pero es que estamos hablando de un país, una nación muy grande, poderosa, poco conocida, hay que decirlo, y que es manejada políticamente por la religión, y que todo parece indicar que no creo que vaya a cambiar mucho su esquema de gobierno, así Estados Unidos, Israel y el resto del mundo occidental hayan decidido intervenirlos militarmente. No. Y si lo cambian, van a seguir siendo islamistas, porque son chiitas. No. Los romanos decían, al mundo hay que darle, a la gente hay que darle pan y circo. Para muchos, la religión es los dos, y combina el pan y el circo. Pero es que aquí es pan, circo y poder. Y poder. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.